Bueno, ya casi en ese plano general han visto ustedes, amigos que nos están viendo desde cualquier rincón del archipiélago, quienes me acompañan. Miren, me van a permitir coger un poco de resuello y decirles que esta no es una entrevista, yo diría que normal, si no empiezo diciendo la verdad. Las dos personas que me acompañan, por muchos motivos, forman parte de mi vida, también como de la vida de muchos canarios. En el caso de mi vida, porque he hecho comunicación cuando Ana Oramas ha sido alcaldesa del Ayuntamiento de La Laguna, y lo he sido cuando ella ha sido diputada, está siendo diputada en el Congreso. En el caso de Fernando, es alguien a quien conocí de cero. De hecho, le veía como contertulio en la televisión defendiendo las tesis de su partido político cuando era un chiquillo. Luego le vi en el equipo de Ani como concejal. Luego le vi como alcalde y luego le vi como presidente. Y ahora le veo como senador. Quieras o no, cuando haces comunicación te sientas y hablas con políticos, con empresarios, con ciudadanos, y hay gente que te toca más en la vida y haces más relaciones. Y en una mesa de debate como esta, en las que en ocasiones David Cuesta, Óscar Martín, otros periodistas, muchísimos, los más importantes que han estado en esta mesa y un servidor, hemos hablado de ellos y hemos hablado de su gestión y les hemos criticado duramente en ocasiones. Por eso la credibilidad se gana cuando se habla de verdad y con el corazón. Y con el corazón tengo que decirles que hoy estoy con dos políticos que van a concurrir a unas elecciones, no es para ninguno de ellos la primera vez, pero también lo hago junto a dos personas que tienen significado para mí y para Canarias. Dicho esto, miren, a nadie se le escapa que hace 3 años sufrí un derrame cerebral, casi no lo cuento. Y tengo que contener un poco las emociones para respirar, para hablar, para que no se me encoja mucho la zona espástica del lado izquierdo. Y esta es una entrevista muy emotiva. Y voy a decirles por qué. Porque ambos también tuvieron que ver con aquel momento en el sentido del despertar. Miren, cuando yo estaba en el hospital, que no tenía ni conciencia de lo que me había ocurrido, solamente me podía atender el personal médico del hospital, era COVID, nadie podía entrar y ni siquiera los míos, ni siquiera mi familia, mis hermanos, mis trabajadores sabían nada de mí. Y Ani le pidió a un cura que fuera a verme para tranquilizarme a mí y para trasladarle lo que pasaba afuera y que me quedara en paz. Ese cura es un cura conocido en Mírame Televisión porque el cura Roque es un cura que, vamos, él y el Papa Francisco son uña y carne. Bueno, pues la primera persona que me habló, yo pensé que digo, bueno, ya me muero porque este hombre viene a darme la extrema unción. Pues era Roque para decirme, Manolo, me dice Ani que estés tranquilo. Y yo le digo, ¿qué me está diciendo el cura? Ani. Y al final me descubrí con la conversación poco a poco, mientras me espabilaba, que se refería a Ani Oramas. Y me dice, lo primero, quédate tranquilo, David está bien. David es la persona más importante de mi vida. Fue mi pareja durante 27 años y ni siquiera podía tener ningún contacto con David. Y Ana mandó al cura a decirle, yo sé que esto va a tranquilizar a Manuel y le dijo al cura que David está bien y que los chicos en Mírame están bien. Y efectivamente, a partir de aquel momento, yo sabía que estaba en un momento complicado, pero que estaba vivo y que los míos estaban bien. Gracias, Ani. Esta gente todo jodida. Tú no cambias, ¿no?
No. Ay, lo que pasa es que se me ha puesto un nudito aquí. Pero es la verdad, Ani. Sí, estamos, Manolo. Yo creo que lo que tú has pasado, lo que hemos pasado un montón de gente con el COVID, con el confinamiento, ahora te preguntan, ¿cómo estás? Y tú y yo decimos, estamos. Porque hay gente que no lo puede decir. Y nos ha hecho mejores personas, entre otras cosas. Porque antes tú y yo, ¿verdad?, que nos enfadábamos por un montón de cosas, le daba importancia, y ahora no. Ahora lo importante es la salud, el estar, tu familia, los amigos, y ser buena gente, ¿verdad? Y encontrarte personas como Roque, ese cura que es un guerrillero de los más desfavorecidos, que nació en Gran Canaria, pero es un chicharrero ahora de pro, pero sigo siendo canario. En la lotería que compra en Navidades, que nos coloca a ti y a mí, la compra en Gran Canaria, ¿no? Pero sobre todo tú y yo somos amigos, para lo bueno y para lo malo. Y además nunca has pasteleado. Yo he venido aquí a entrevistas durísimas cuando era alcaldesa, pero también tuve el orgullo, que tú no sé si te acordarás, que cuando Mira me salió de Tele Local, su primera emisión fue en la Plaza de la Concepción en La Laguna, estando yo de alcaldesa, que fue la gran salto de Mírame Televisión, ¿no? Una tele local, pero que llegaba a los barrios, a cada una de las instituciones, y que en los tiempos tan difíciles, que el mundo es global, que están las plataformas, haber sobrevivido y estar presente en todos los hogares de Canarias, pues yo creo que hay que felicitarte a ti y a todo el equipo. Yo ¿no? recuerdo, Ani, y ese trabajo lo hicimos también con Fernando, que era en aquel momento concejal de tu equipo. Yo recuerdo que entendí la importancia de la televisión local gracias a los barrios, a esas visitas. Claro. Increíble. Tú tienes en archivos lo que era Taco y la Cuesta hace solamente 20 años. Era la zona marginal de Santa Cruz Laguna, pero que donde vivían 80.000 personas. Y 8 años después, ¿quién iba a pensar que los reyes de España iban a entrar en Taco, en aquel polvorín de Taco, con todas 10.000 personas? Y sobre todo convirtiéndolo en la zona más moderna, con equipamientos, como se convirtió, ¿no? Pero el centro de la laguna, el centro histórico, acuérdate que la gente, los turistas iban a la Orotada, pero no paraban en la laguna. Y lo soñamos. No tiramos la toalla, lo trabajamos con la gente, buscamos los fondos, gracias a Dan Martín, que estaba en el gobierno, y a Ricardo Melchor en el Cabildo, fondos europeos del Urban, fondos para rehabilitar el casco, y transformamos la ciudad, ¿no? Y la comarca nordeste. Ayer estuve en Tejina, y lo que era Tejina en aquel momento y lo que es ahora. Pero sobre todo, mira, me vivió lo que era y en lo que se convirtió, ¿no? Entonces, hemos estado 20 años juntos, pero seguimos con la misma fuerza, con la misma empatía con los problemas de la gente, siendo autocríticos, mírame, con los políticos, qué es lo que tiene que hacer, y dando voz a los ciudadanos. Y ahora, Ani, de hecho vamos a ir viendo vídeos, tanto tuyos en el Parlamento como de Fernando en el Senado, y justo son los problemas que llegan aquí de la gente, los que ustedes trasladan a esas cámaras. Y eso a mí me resulta interesante. Me vas a permitir otra cosa, Ani, y ahora sí que me centro en la entrevista. Pero como hay que ser honestos en un momento tan clave como este, en el que uno tiene que decidir a quién vota, quién quiere que le gobierne, que haga camino con él. Miren, cuando te pasa una cosa como la que a mí me ocurrió, imagínate, te ves una piltrafa, no puedes caminar, no puedes hablar. De hecho, todavía me cuesta, se fijan un poquito al respirar. Y claro, tú ya sientes que no eres nadie, no vales. Te sientes tú, no es así, por favor, pero sí lo sientes. Tu teléfono, lógicamente, primero se para porque te prohíben coger llamadas. Y claro, ya tú sientes que no tienes la capacidad de volver a hacer comunicación, y a lo mejor no eres importante para otras personas. Y recuerdo que estaba en mi casa y había días que eran más bajos porque no podía caminar, no podía moverme, no me podía duchar. Y yo le mandaba WhatsApp. De audio. Eso es. Y ahí quería yo decir, hubo uno muy importante que me puso ahí, y fue el de Fernando. Y Fernando, te lo digo públicamente, tú que has también sufrido de otra forma
lo que es cuando ya no te sientes importante, ya no tienes un lugar de poder. Alguien enseguida te descoloca, ya no eres útil, cuando sí lo sigues siendo. Eres Fernando, no eres presidente, no eres un dirigente, pero sí eres el Fernando que atendía y que estaba. Y yo me sentí por un montón de gente para la que yo me creía que era importante, que dejé de serlo. Y créeme que llegaste a un momento con ese audio, con ese pibe, ánimo, vas a salir para adelante. Esa frase es muy tuya, me llegó y quiero decirte gracias, presidente, porque yo te considero mi presidente, mi amigo, y no me avergüenzo, no me avergüenzo. Así que gracias de corazón, tenía que decírtelo. No, no hay de qué, Manolo. A ver, somos personas y además hemos trabajado muchos años conjuntamente y yo siempre he creído que la prensa es el cuarto poder, es un elemento fundamental de equilibrio en la democracia y tú siempre has sido no solo riguroso, correcto con tu audiencia, pero también has sido muy humano y muy amigo y buena persona, Manolo. Y yo te considero mi amigo. Y la verdad es que independientemente de los avatares, que en la vida hoy estás arriba, mañana estás abajo, siempre vamos a ser personas. Anagrama siempre va a ser Anagrama y como todos las conocemos, es como es, donde estés y cuando sea, y tú eres el mismo, Manolo, con lo cual para nosotros eres importante. Y cuando te jubiles, y siempre no voy a decir lo que tú querías para tu jubilación, pero porque no es correcto, porque no es correcto. Eso solamente lo sabes tú y Cristina Mafiote. Sí, pero Cristina Mafiote me ha hecho un pacto de vamos, acabo con ella. Pero vamos a estar siempre ahí y siempre tendremos la amistad y estoy convencido de que esta tele, por ejemplo, no solo va a tener un gran futuro, sino que fue un elemento fundamental de darle voz a la gente de los pueblos, de los barrios, que no la tenían, las grandes teles no llegaban. Y tú le diste voz a los barrios y tú, como bien decía Ani, has sido testigo y protagonista de la transformación de La Laguna, de Taco, de La Costa y de tantos sitios. Mira, yo tengo un punto que me gustaría tocar con ustedes, que es la vivienda. Miren, 4 años antes de estos, de hoy, hace 4 años, yo recibí una llamada de Fernando Clavijo para decirme: Manolo, por favor, estate tranquilo. Estamos a punto de firmar con el Banco de Santander para que no le quiten las casas a la gente de Añaza, los fondos buitres que se querían quedar con esas casas. Digo, Fernando, pero es que la gente está... Manolo, hazme caso. Yo nunca te he mentido, carajo. Es solamente que hasta que se firme, que es mañana. Efectivamente, al día siguiente, Carlos Alonso, Fernando Clavijo y Bermúdez firmaron y las casas fueron de la gente. Lo recuerdo perfectamente. Pero mira, para eso, efectivamente, o sea, empezaron a llegarle una carta a todos los vecinos diciendo que cambiaban de propietario y que los iban a quitar el contrato de alquiler. Entonces llamé a Ani, que tiene muy buena relación con los principales directivos de la banca, y le dije: Ani, mira, está llegando esta historia al Banco Santander, ¿qué coño podemos...? Perdón, ¿qué podemos hacer, muchachos? Que yo conozco a Raguani, o era un nombre raro, indio. Yo conozco, deja de llamar porque esto no puede ser. Entonces tuvimos la reunión y efectivamente habían ya formalizado la venta al fondo buitre y bueno, y nos plantamos y dijimos: mira, no lo vamos a permitir y el Santander decidirá. Si quiere colaborar, el gobierno va a pagar, no va a tener ninguna pérdida, obviamente, pero las casas tienen que ser y las tiene que adquirir Visocam para que lo podamos echar a 350 familias de sus casas. Y nos pusimos y lo conseguimos. Pero es que quien dio la voz alarma de que esas cartas estaban llegando a los vecinos fuiste tú, Manolo. Nosotros nos enteramos porque en Mírame Televisión se hizo el eco de determinados vecinos que le llegaban la carta que los iban a echar. Y nos pusimos en marcha. Luego, cuando decimos que la tele, los medios de comunicación son el cuarto poder, pues al final la maquinaria nos pusimos ¿para qué? Para lo que nos han puesto los ciudadanos, para lo que Ani Aramas me enseñó, porque yo empecé con ella en La Laguna, para servir a la ciudadanía. ¿Todo lo podemos resolver? Por supuesto que no. ¿Lo hacemos todo bien? Por supuesto que no. Pero lo que nadie puede decir es que ante una petición de auxilio de un ciudadano de Canarias, ni Ana Oramas, ni Fernando Clavijo, ni los hombres y mujeres de Coalición Canaria miramos para otro lado. Fíjense ustedes, ellos están hablando, decía Fernando, de lo importante que son las relaciones. Y esa voz que siempre dice Coalición Canaria,
de tener en Madrid. Ani es una peleona, pero sin embargo, ese respeto que se ha ganado en la Cámara se lo ha ganado de periodistas nacionales, de medios, de banqueros, de empresarios, de gente, de directores, de ministros, de un montón de gente que al final, ¿por qué hablar con ella? ¿Por qué después se tenían esos contactos, que ahora los tiene, por ejemplo, Bermúdez? Porque Ani tiene la capacidad de, siendo peleona como es, ser después respetuosa. Es una mujer que respeta. Y eso creo que lo aprecian todas las fuerzas políticas. Ana tendrá, lógicamente, contra la gente de Podemos no compartirá muchas cosas. Por supuesto, con los de Vox es que ni se cruza la mirada de las perretas que se coge, lógicamente, porque hay cosas que son indefendibles. Pero con todo el mundo tiene esa cosa de decir, oye, el respeto va por delante. Pero hay que ver cómo Ani se ha plantado con el tema de vivienda, no por Canarias, que sí, lo ha hecho por Canarias y por España. Gracias, señora presidenta. Le voy a contar un cuento. Yo era alcaldesa de La Laguna, gobernaba el PSOE, teníamos 3 cuarteles muy importantes en La Laguna, el de la Cuesta, el de las Canteras y el del Cristo, y empecé a negociar con ministros del PSOE porque los militares querían ir a Santa Cruz, a Ollafría, y nos iban a dar todos esos más de 200.000 metros cuadrados con un acuerdo global para La Laguna. Era en barrios sociales, iba a haber equipamiento y vivienda pública. Llegó el Partido Popular con mayoría absoluta y el Ministerio de Defensa paralizó las negociaciones. Pero, hace 4 años, el alcalde de La Laguna era de Coalición Canaria, el presidente del Cabildo era de Coalición Canaria y teníamos a Margarita Robles de Defensa. Y se firma un protocolo para ceder al Ayuntamiento de La Laguna pues los cuarteles de la Cuesta, donde estaban previstas 1.250 viviendas en edificabilidad, espacios urbanos, centros de equipamiento, el de las Canteras y el del Cristo para hacer la universidad. El de las Canteras se le da a Inmigración para hacer un centro de retención de inmigrantes permanentes. El del Cristo está paralizado y el de la Cuesta, durante estos 4 años que se firmó el protocolo para ceder para vivienda y equipamientos urbanos, pues el alcalde de La Laguna socialista y el presidente del Cabildo socialista y la Comunidad Autónoma socialista no han tenido interés. Y viene Pedro Sánchez hace un fin de semana y dice: le informo al presidente de Canarias, al presidente del Cabildo y al alcalde de La Laguna que de las 20.000 viviendas que vamos a hacer en defensa, el martes va al Consejo de Ministros 300 para La Laguna. Han desaparecido casi 1.000 y el resto de las cosas de defensa. Yo digo, los nacionalistas canarios vamos a apoyar cualquier propuesta de cualquier partido que sea buena para el tema de vivienda, pero no vamos a avalar el engañar a la gente en muchas cosas. 5 años después viene a prometer 50, 43, 20, 183.000, no sé cuántas lleva prometiendo, hechas la verdad es que ninguna, pero mire, ya le digo yo que en Canarias las viviendas del Sareb, aparte de ser muy pocas, están con ocupas sin terminar. Quien le escriba ese discurso que se informe un poquitito de derecho urbanístico. Seguro que en los cientos de asesores que tiene, alguno habrá que sepa de urbanismo. Ya le digo yo que los medios de comunicación, al menos en Canarias, al día siguiente a las 5:30 de la mañana, estaban en las colas de la vergüenza de la seguridad social. Su escudo social ni es escudo ni es social, señor Sánchez. Su gobierno, el de Canarias y el de España, con 1.000 millones de euros más de presupuesto que el último que gestionó el anterior gobierno en el 2018, tiene el triste récord de haber subido las listas de espera un 39% y el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en un 25%. Esos son los servicios públicos que gestiona el Partido Socialista. Fernando, me vas a permitir que una cosa. Ani, por cómo es ella, por ese carácter que ella impone cuando sale en el Congreso, que además se quedan a verla los parlamentarios, yo noto que en el Senado se ha perdido voz. Yo, por ejemplo, sé de senadores canarios que hay ahí, pero carajo, yo no veo a ningún senador. Yo, por ejemplo, por favor, con respeto, a Santiago Pérez no le veo decir nada. Claro, no puede decir nada porque ¿qué le va a decir Santiago Pérez al señor Sánchez si es de su misma cuerda? Pero es que a ningún otro veo yo defender Canarias como tú has hecho, hablando de viviendas y de la realidad nuestra. Ha nombrado un tema como es la seguridad social
esas colas que han sido un follón en estos días y que hemos contado día sí, bueno, y día también. La gente lo sabe, vamos a ver. Hay 15 diputados en Canarias. ¿Quién es la diputada de Canarias? Panorama. En el Senado, 3/4 de lo mismo. Están, como bien dijo antes Ana en su intervención, los del PP que votarán siempre en contra de todo lo que diga el PSOE y los del PSOE que votarán siempre en contra de lo que diga el PP. ¿Qué ventaja tenemos los nacionalistas canarios? Nadie nos va a tapar la boca, nadie nos va a poner la pata arriba. Y además, si es bueno para Canarias, lo proponga uno y lo proponga otro, lo vamos a apoyar y lo vamos a votar. Esa libertad que tenemos y esa facilidad para poder defender y llevar la voz de Canarias es lo que al final nos hace imprescindibles. ¿Cuándo avanza Canarias? Cuando necesitan nuestros votos. ¿Cuándo hemos conseguido el 75% de descuento de residente? Cuando Rajoy necesitaba el voto de Anorama para aprobar los presupuestos de España. Fernando. ¿Cuándo hemos conseguido la gratuidad del transporte y del tranvía ahora en esta isla? Cuando necesitaron en la Comisión de Presupuestos el voto de Ana y de María. Luego, hacemos autocrítica, Manolo, y estos 4 años en la oposición nos ha servido también para decir, nos hemos centrado demasiado en la gestión y no hemos conseguido a lo mejor trasladar tanto. Pero la realidad es que o hay hombres y mujeres como Ana Bramas en el Congreso y en el Senado, o la realidad es que Canarias no cuenta. Pero Fernando, Ani, esas intervenciones de ustedes, porque luego veo, por ejemplo, a Pedro Sánchez mirando por otro lado, como asintiendo, sonriéndose, como que le hace gracia. ¿De verdad llegan a algo? ¿Funciona? Mira, no es solo Pedro Sánchez, el PSOE y el PP, cuando han tenido mayoría absoluta. Y lo digo con Rajoy cuando tuvo mayoría absoluta y estaba José Manuel Soria, de ministro, canario. Nos han quitado los planes de empleo, nos han quitado las inversiones, todo ese dinero de carreteras que tuvo que irse al Tribunal Supremo y que se ganó hace 4 años los 1.000 millones que nos debían fue porque nos quitaron todo. Yo soy muy dura, pero como dices tú, nunca faltó el respeto. Porque yo creo que la gente que está hecha polvo, que vean todo el día peleándose a los políticos, cuando ellos tienen un problema, en vez de buscar soluciones, es una falta del respeto al ciudadano. Un rufián, uno de Bildu, uno de Esquerra, las gracietas, el que Sánchez se ría de mí cuando digo que no ha llegado dinero para La Palma, para la reconstrucción de La Palma. Te voy a poner un caso, Manolo, que nos va a entender la gente. El año 2021, primeros presupuestos después de la erupción de La Palma. Había un problema de salud mental en La Palma con los niños, los mayores, toda la isla, y había un solo psiquiatra y te daban hora para 6 meses cuando la gente necesitaba. Los colegios de psicólogos de Canarias lo hizo voluntariamente los 3 primeros meses. Nosotros ponemos una partida presupuestaria para salud mental específica en La Palma. Y el mismo día que votaron que no a 1,5 millones para la salud mental en La Palma, votaron que sí, incluidos los diputados canarios, a 26 millones de euros para traducir al catalán y al vasco las series de Netflix Movistar. Y mientras tanto los palmeros, sin 1 euro para la reconstrucción, sin 1 euro para salud mental y para nada de nada. Este año resulta que necesitaron el voto en los presupuestos porque no habían cerrado todavía el acuerdo con Esquerra y Bildu y dijeron, ¿ustedes están dispuestos a hablar? Dijimos, claro que sí. Porque nosotros tenemos un compromiso, que es, por encima de todo, Canarias, pero las cosas que sean buenas para los españoles y para los ciudadanos de Canarias, las vamos a apoyar, lo proponga quien lo proponga. Eso no sucede ahora en el Congreso. Por ejemplo, la subida del salario mínimo. Tú sabes que en Canarias la mayoría de la gente tiene el salario mínimo. ¿La apoyamos? La subida de las pensiones. ¿La apoyamos? El PP dijo que no. Y los diputados y senadores del PP de Canarias dijeron que no. Ahora, eso sí, cuando no cumplen con Canarias, soy muy dura, pero respetuosa. ¿Este año necesitaban nuestro voto? Claro que nos sentamos Fernando y yo a negociar. Oye, que tú tienes los trenes gratis en la península, porque nosotros no tenemos las guaguas y el tranvía gratis. Bueno, pues vale. No hay dinero para Palma, 100 millones de reconstrucción. Dinero para las universidades canarias y, sobre todo, para bajar el precio de la gente que va al supermercado y de la cesta de la compra. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Exigirles que el 100% del transporte de los barcos que traen las mercancías lo pague el Estado, porque eso lo dice nuestro REF. Pero ¿saben lo que ha hecho Ángel Víctor Torres? No ha querido firmar el dinero ni de los 100 millones para La Palma, ni del plan de salud mental, ni de la ayuda de las universidades, ni el dinero que iba a abaratar
la cesta de la compra de las familias canarias antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque si no se la apuntaba a Coalición Canaria. No tuvieron más remedio lo de las guaguas gratis porque decía que era el 1 de enero. Entonces, a mí lo que me duele y lo que me pone furiosa, Manolo, es que diputados canarios del PSOE y de Podemos voten en contra de los planes de empleo de Canarias. Los diputados del PP no piensen en la gente. Nosotros la fuerza que tenemos y lo que tenemos es la gente detrás. A mí nunca nadie me ha dicho, me engañaste o por qué no apoyaste tal cosa. Este tema de la ley de vivienda, no solo lo eso, han engañado a los jóvenes diciéndoles que le van a pagar el 20% de la hipoteca. Es mentira. Los bancos solo dan el 80%. Entonces, aquel joven que quiera comprar una casa, pues el Estado le avala el 20% restante, pero él tiene que pagar el 100%. ¿Qué joven ahora, con los tipos de interés como está, va a pagar el 100% de una hipoteca? ¿Cómo pueden decir? No han hecho ni una casa en La Palma, Manolo. Y dicen que la gran solución de Canarias de vivienda son 300 viviendas en la Cuesta, cuando eran 1.200. Y en La Palma viven en contenedores. En contenedores no oxidados. Entonces, yo también te digo, yo intento sumar a todo el mundo. Yo me llevo bien con Pablo Echenique, con Pablo Iglesias no, con Echenique me llevo bien, con los catalanes, con los del PP, con los del Vox. Soy muy dura en la política, pero después he conseguido, por ejemplo, que Canarias se mantengan los planes de empleo que trabajan miles de personas 9 meses con los ayuntamientos, por lo que querían quitar el PSOE y Podemos. ¿Sabes por qué? Porque me apoyaron Vox, Bildu, Esquerra, el PP, Ciudadanos, y ganamos la votación. Y los 2 diputados de Canarias votando que se acabaran los planes de empleo. Hay algo que a mí no me termina... Así es la política, ¿no? Tienes que ser dura, pero tienes que saber negociar y poner siempre a la gente. Porque para nosotros, para Fernando y para mí, igual que para ti, el paro no es un dato. El paro es una persona que conoces, la mitad de los jóvenes de Canarias. Y a mí lo que más rabia me da en esta campaña es cuando Pedro Martín Ángel Víctor dice que la sanidad está mejor y que el empleo está mejor. Bueno, pero ¿cómo va a estar mejor? ¿Tú has visto lo de los médicos que están cabreados como monos? Se están manifestando hoy en huelga, ¿sabes lo que se han atrevido a decir, Manolo? Tú que eres usuario y yo por problemas familiares he estado en urgencia y estoy mucho en los hospitales con familiares míos. Han dicho en los últimos días que han contratado a 7.000 sanitarios más. Eso es mentira. Eso es mentira. Tienen los mismos sanitarios, lo que pasa es que los tenían con contratos de 3 días, de 8 horas, mal pagados, y ahora, hoy, confirman que esos 7.000 que están temporales, que algunos les han hecho hasta 100 contratos en un año. Cierto. Que las horas extras de un médico son a 11 euros, que es lo que pagas a una señora que te va a limpiar a tu casa. Bien, pues esa mentira de decir, hemos puesto 7.000 sanitarios más. No, lo que han hecho es a esas personas que las tenían explotándolas, que no se lo dejan a las empresas privadas, van a crear las plazas y los van a dejar hasta que hagan las oposiciones como interinos. Pero si no va a haber más enfermeras ni más médicos, ni le van a pegar mejor, vamos a seguir con las urgencias como las tenemos y la sanidad como la tenemos. Y lo primero que hay que hacer para cambiar las cosas es reconocer que no están bien. Yo no te digo que a lo mejor no había posibilidades de arreglarlo, pero han tenido 1.000 millones más. Y entonces la gente que yo me la encuentro en la calle, Manolo, me dice, ¿cómo pueden decir que la sanidad está mejor? Cuando se han aumentado las listas de espera, cuando una operación importante, cuando esas urgencias el otro día, que estuve yo 9 horas con un familiar, estaban las ambulancias fuera con las camillas porque no había camillas, Manolo. Entonces, yo no digo que es culpa de ellos. Lo que digo es, para poderlo solucionar, lo primero tienes que reconocer es que las cosas están mal y que están peor que hace 4 años. A eso es a donde yo quería llegar, porque miren, hay algo que yo estoy escuchando mucho y es un gobierno que saca el de Canarias, ¿eh? Porque recuerden... Resignado. No, pero espérate, Ani, porque yo pienso que, a ver, dices, llevas 4 años gobernando. A toda España le tocó una pandemia, a toda España, no solamente a Canarias. Y la guerra de Ucrania a toda España. A toda España. El volcán es verdad que salió en La Palma, pero para lo que han hecho, según los palmeros, que tienen un cabreo, que se suben por las paredes y de eso hablaremos dentro de unos minutos. Fernando, explícame una cosa. ¿Cómo es? Porque lo he oído a Rosa Dávila, a José Manuel Bermúdez y a un montón de gente, incluso a gente del PSOE, que me dice, Manolo, pero es que el gobierno de Canarias es el gobierno que más dinero tiene en este momento, o sea, tiene más perras que las que han tenido ustedes
cuando han gobernado con anterioridad. Y madre mía, si tanto dinero hay, ¿cómo es que, primero, siguen las colas del hambre? La dependencia es una mierda espichada en un palo, compadre. Y la atención sociosanitaria cada día peor. Explícame, ¿cómo si tienes más perras hacen menos cosas? ¿Cómo? Y la gente pagando más. Esa es la clave. Vamos a ver, tenemos un gobierno rico con unas familias canarias más pobres. Se han dedicado a recaudar para... Pero es que el de la recaudación es Román. Claro. Y lo tienen en bancos, en las cuentas corrientes, sin gastárselo. El año pasado le sobraron más de 800 millones de euros de gestión. ¿Pero cómo puede sobrarle 800 euros? Porque no gestiona, Manolo. Mira, la sanidad, que es el ejemplo. 3 consejeros y 5 directores de Servicio Canario de Salud en 4 años, en medio de una pandemia, cuando tendrías que tener un equipo de profesionales. Una consejera, la Cesa, pone a Julio Pérez, después esa Julio Pérez, pone a Trujillo, pero es que luego con ese camino 5 directores, no ha habido una continuidad en la gestión, han puesto a gente de carné de partido, no a profesionales, y la realidad es que tenemos los datos que tenemos a los trabajadores desmotivados y enfadadísimos. ¿Te acuerdas cuando se salía a aplaudir en el balcón? Se aplaudía todo el mundo en el balcón. ¿Te acuerdas que se les prometía una paga extra? Y míralos. Nada, míralos ahora. ¿Por qué? Porque no hay gestión. Y porque hemos tendido la mano. Ani lo decía, es decir, nosotros somos firmes, pero si hay que arremangarse, estando en la oposición, para ayudar a Canarias lo hacemos. ¿Qué necesidad teníamos de pactar unos presupuestos para que se apuntasen ellos tanto de los logros conseguidos por Ani en Madrid? Sin embargo, lo hacemos porque a nosotros Canarias nos duele. Ahora, ¿qué tenemos? Pues un gobierno que no es un gobierno, que son 4 compartimentos estancos, cada uno con su chiringuito, un presidente del gobierno que ni está ni se le espera, que es incapaz de imponerse y de ponerle rumbo al barco. Tú, un barco en una tormenta no puede tener 4 capitanes, tiene que tener un capitán o una capitana. Y lo que hemos encontrado es que la sanidad ha estado a la deriva. Pero te hablo de la sanidad y te hablo de obras públicas, que no ejecutan ni el 30% de su presupuesto. Y mientras tanto, subiendo los impuestos. Me van a permitir que, antes de irme a La Palma, que es importante, miren, yo soy de los que piensa que todo el mundo es bueno. De hecho, yo soy de los que piensa que Ángel Víctor Torres es un buen hombre. Pero miren, a mí ese rollito, plan simplón, de, ay, es que le cayeron todas las desgracias. Ay, es que nos cayeron todas las desgracias. Y todas las desgracias, ay, que si el Thomas Cook, ay, que si la pandemia, ay, que si el volcán de La Palma, ay, que al pobre le cayó la guerra de Ucrania. Miren, aquí ni pobre ni nada. Pobre el que está detrás de Cáritas para que le den una comida. Sí, señor. Pobre el que no llega a final de mes y tiene que tirar de su suegra o de su suegro o de un amigo. Ese es el pobre. Un presidente de una comunidad no está para aguantar tristezas o ser ese hombre de la complacencia. Eso no vale. Lo digo porque es un mensaje que aquí poco menos que los anteriores. Por ejemplo, miren, se me ocurre Paulino Rivero, se me ocurre Adán Martín. Adán Martín, Manolo. Manuel Hermoso, no chocaron con desgracia. El propio Adán Martín estuvo enfermo, claro, muriéndose antes de terminar su último mandato. Y señores, ahí estaban. Eso sí que es vivir con desgracia. Todos los presidentes, Paulino Rivero vivió y sufrió la crisis más terrible que ha habido en Canarias. Eso sí que eran colas del hambre. Eso sí que era jodienda. Ahora, vendernos que es el presidente de las desgracias, no, señores. Eso en mi pueblo y de toda la vida se ha dicho, es un cenizo. Un cenizo es cuando tú te acercas a algo y coño va y se pudre, va y se tuerce, va y se camba. Ahora que tú me vengas a decir, lo digo porque lo oiremos mucho en estos días de campaña, no, es el hombre pobrecito. Con todo, pobrecito no, pobrecitos los de La Palma, a los que fueron a verles 20 veces el presidente día sí y día también, y sus casas son containers que ya están destrozados. Coño, eso no es vida para una persona que se ha visto fuera de su lugar. Así que ojo a los mensajes que vendemos. Ojo a los mensajes que vendemos. No nos dejemos engañar, porque si no seremos un pueblo bobo. Y no somos un pueblo bobo.
Somos un pueblo fuerte, pero no un pueblo ignorante. Vamos a hablar de La Palma, porque miren, se apagó el volcán, se apagaron las luces y entonces La Palma nos lo advirtió, se van a olvidar de nosotros. Y se olvidaron. Y en medio de tanto olvido, Fernando y Ani. Y es la verdad, porque la verdad es esta prueba, no es que lo diga yo, es que ahí está la prueba, ahí están ellos en los foros donde pueden defender a La Palma y a Canarias. La gente está psicológicamente destrozada. Me dirijo al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para que demos respuesta a la gente de la isla, para que no se les condene, no lo podemos tolerar, para que no solo 17.000 personas reciban el ingreso mínimo, para que haya planes de empleo y formación para los jóvenes y que no se tengan que ir como se fueron sus abuelos. Por eso decimos no y 1000 veces no a estos presupuestos, porque no hay partidas para La Palma. Las ayudas y las certezas no llegan. Y sepan, señorías, que los autónomos y las pequeñas empresas son fundamentales para la isla. 5.900 autónomos y 2.300 pequeñas empresas representan más del 90% del tejido empresarial de La Palma. Si las ayudas no son suficientes y no llegan rápido, el daño a la economía será aún mayor. Con respecto al sector primario, deben existir ayudas para agricultores, ganaderos y pescadores afectados directa o indirectamente, y tienen que llegar ya. Se ha perdido parte de la planta alojativa turística y hace falta un plan de ayuda a todo el sector turístico y comercial de la isla, no solo de la zona afectada por el volcán. Nadie se había enfrentado a una catástrofe como esta y no se pueden pedir milagros, pero todo lo que se puede hacer hay que hacerlo y decir la verdad a la gente. Esto va a llevar meses y años. Y los palmeros necesitan certeza. No les podremos devolver su casa, su huerta, sus plantas, sus animales, sus fotos ni sus recuerdos. Pero si no les ayudamos más allá de nuestras posibilidades a reconstruir sus vidas, no tendríamos perdón de Dios. No tengo furia como tengo otras veces, tengo tristeza. En estos presupuestos no hay una sola partida para la isla de La Palma. Todos teníamos unidad política porque se iba a volcar el Estado. No han llegado las ayudas. No hay ayuda para la gente que está con problemas mentales y psicológicos. No hay ayuda para nada. Lo que pedíamos desde Coalición Canaria era esas enmiendas para que los palmeros tuvieran la certeza sobre que el próximo año, el siguiente y el otro, había 700 millones para reconstruir la isla de La Palma y que no se tuvieran que volver a ir los palmeros a Cuba y a Venezuela como fueron sus padres y sus abuelos. Y no lo hay. Y no lo hay. No, el Grupo Socialista dice, y el Gobierno, que lo va a ver y que se tirará del fondo de contingencia. ¿Por qué no lo ponen para que los palmeros sepan que lo que quieren ahora es certeza, es cuánto van a tener y cuándo? Para algo sirve la política. Y la política tiene que dar respuesta a una isla como la de La Palma y Canarias. En materia del IRPF de La Palma, yo le estoy diciendo aquí, primero que mucho anuncio, pero las ayudas no llegan, señor Sánchez. Mucho anuncio de ayudas y de recursos y de millones, pero las ayudas no llegan. Yo he estado con los plataneros. Están esperando una respuesta de su gobierno a aquellos que quedaron debajo de la lava. Llevan 9 meses sin ver un euro, sin entrar un euro en su familia, y no hay respuesta. Y lo único que le he dicho es, usted presume de ser un demócrata. ¿Un demócrata? Cumpla lo que se acordó en el Congreso de los Diputados. Aplique el 60% de bonificación del IRPF, porque es un acuerdo del Congreso de los Diputados. Y si usted quiere ser demócrata, sea para todos, no solo para lo que a usted le interesa. ¿Hizo caso, Fernando? Hizo caso porque lo obligamos cuando negociamos estos presupuestos, pero en esos presupuestos, Ani te lo puede decir, eso fue un acuerdo que alcanzó Ani en el Congreso de los Diputados. Porque necesitaron mi voto. Efectivamente. Si no, no se hubiera... Olvídate. Te voy a contar una nada. cosa y la voy a decir aquí, porque además la dije y los medios canarios no lo han recogido y nadie me ha corregido. El año 2021, 4 meses después de la erupción, cerré un acuerdo en aquel momento con Héctor Gómez, que era el portavoz del PSOE, para que estuvieran las partidas de La Palma.
Se cierra el acuerdo, Pedro Sánchez da el visto bueno. ¿Y sabes lo que pasó en el momento justo que iban a empezar las votaciones? Que me llama el PSOE y me dice que no se puede hacer el acuerdo para que estén las partidas de La Palma, porque habían llamado Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres y que no estaban dispuestos a que Ana Oramas y Coalición Canaria se apuntara al tantazo. Y eso fue el 2021. Este año necesitaron mi voto. Y pudimos poner lo de la renta y lo de las guaguas gratis, pero hay 100 millones desde el 1 de enero en los presupuestos del Estado, más 100 millones el año que viene que se pueden usar este año anticipadamente para la reconstrucción de La Palma y para los afectados. Y el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo de La Palma en manos del PP, le han reclamado desde el 1 de enero ni las ayudas para el plan de salud mental, ni para la vivienda, ni para la reconstrucción, porque no quieren que antes de las elecciones ese dinero llegue a La Palma. Así lo digo, Manolo. Así lo digo. O sea, que llamaron Sí, señor. Román y Ángel Víctor Torres. Sí, cómo no. ¿Dos canarios? Dos canarios. Pero bueno, para no beneficiar, para que las ayudas no llegaran en un momento clave porque les perjudicaba a ellos. políticamente. Sí, yo lo digo y lo ratifico. Tengo el documento firmado con el PSOE de que partidas habían 700 millones de euros en un plan a 10 años. Y estoy convencido, fíjate lo que te digo, que Héctor Gómez no te va a desmentir, te lo juro, te lo aseguro. No, porque Héctor no... No, yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro que no, porque los dos lo vivimos. Pero vamos siempre a mirar para adelante. Lo que no puede ser es que si hay dinero en este momento, hay gente todavía en hoteles, hay gente en contenedores. Y segundo, ese dinero no es para hacer el señor Sánchez ni el ministro Bolaño, que es el que se va a hacer las fotos en La Palma, lo que quiere el gobierno de España, ni Ángel Víctor Torres. Es en las prioridades que tienen los palmeros, como decía Fernando Clavijo ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué el dinero que había 1 millón para becas en formación profesional y universidades no se ha acogido tampoco? ¿Se acaba el curso? Todo es las miserias de la política. Y yo creo que la reconstrucción de La Palma, en el tema del empleo, en el ingreso mínimo vital, Manolo, la bronca que tuve con el ministro, que me negaba las colas de la seguridad social. ¿Por qué en Canarias solo ha llegado a la mitad de la gente en pobreza y en vulnerabilidad? De las 300.000 personas, solo 150.000. El momento ese de Escrivá, por favor. Espérate, vamos a verlo. Vamos a verlo porque ahí estuviste. Vamos, que ¿Me llamó mentirosa? Imbécil. El ministro, no tú. Vamos a ese momento en el que Escrivá, la verdad que has tenido momentos gloriosos. Bueno, igual que el de Fernando hablando, y la verdad que vamos a ver ese momento, por favor. Es usted patético. Pero no solo eso. Es una infamia que usted, cuando yo le pregunto qué va a hacer para las personas que les corresponde el ingreso mínimo vital y no le ha llegado, no me diga una sola cosa. Que usted, para poder corregir, lo primero que hay que reconocer las cosas que están mal. Yo le he preguntado por la brecha digital, le he preguntado por el 30% de las oficinas de Canarias. Vaya allí a las 5 de la mañana, que falta el personal. Claro que estoy de acuerdo que se transfiera a las comunidades autónomas, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es si usted le va a transferir en las mismas condiciones que al País Vasco, en medios materiales y humanos, y de forma permanente al resto de las comunidades autónomas. Mi madre. ¿Sabes qué pasa? La gente cuando te está viendo ahí, Ani, se identifica porque esas colas... Pero el tipo se reía, el ministro se reía. En Gran Canaria y en Tenerife, Y decía que no había colas en Tenerife y en Gran Canaria. Que no? Y no es eso. ¿Viste lo que dije de la brecha digital? ¿Cómo puedes pedir? Mi madre tiene 87 años. O la gente que está en una situación terrible de pobreza, que haga las cosas por un ordenador, primero si tiene ordenador, segundo si sabe usarlo, segundo si funciona la página, tercero pide cita, te dan cita para dentro de 3 meses, cuando tú lo que tienes es una emergencia para cobrar el ingreso. Y a veces te dan cita en Tenerife, como es un call center, para que vayas al Hierro, porque no saben que Canarias son 7 islas. Y el ministro se carcajea, mientras 150.000 personas en Canarias que tenían derecho al ingreso mínimo vital, no lo han cobrado. ¿Sabes lo que hicieron los vascos? Cogieron la competencia y ellos son los que tramitan el ingreso mínimo vital.
que tenían los mismos equipos que la PCI. Lo lógico en Canarias es que el ingreso mínimo vital se gestione por los ayuntamientos, la tramitación, en los servicios sociales. Y la gente va al ayuntamiento, tienen los papeles y al mes pues están cobrando el ingreso mínimo vital si les corresponde. Pero no solo el ingreso mínimo vital, es que tú, en el momento que tienes una pensión por discapacidad o una pensión, tienes que ir a las oficinas de la Seguridad Social o una baja maternal. Y a lo mejor te tardan un año en tramitar la pensión por invalidez, Manolo, y mientras tienes aprobada la pensión por invalidez, pero no te la han tramitado, no puedes trabajar. Ni puedes tener ningún ingreso. Y tampoco cobras la pensión por invalidez. ¿De qué comes? ¿Cómo pagas la luz? ¿Cómo vas al supermercado? Y a todas estas, el ministro riéndose de mí, llamándome mentirosa. Poco le dije. Oye, hay un momento de Fernando, que es cuando él habla de ese espacio en el que se ha convertido Canarias, que es la cárcel, que a mí de verdad, Fernando, me encantó escucharte, porque es que en tu última intervención, la de esta semana pasada, le diste una ristra al presidente del gobierno que, vamos, yo no le vi encajar a ese hombre, que si Canarias la inmigración, que si el escudo social, que si los presupuestos, que si La Palma, no dejaste títere con cabeza. Al final, pues tienes que hacer balance, ¿no?, de lo que han sido estos 4 años de gobierno socialista en Canarias, un gobierno más preocupado de no generarle problemas a Pedro Sánchez, un gobierno más leal con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista que con los canarios. Entonces los problemas se acumulan. Este gobierno ha tenido una oposición seria y responsable. ANI aprobó todos los decretos de emergencia, aun a pesar de estar en contra y saber que algunos estaban haciéndose mal. Pero es que yo en el Senado hice lo mismo, pero es que se hizo lo mismo en Canarias. Y ellos con la excusa de la pandemia, y eran momentos de mucha dificultad, que hay que recordarlo, de abuelos que no sabían si iban a volver a ver a sus nietos, no sabíamos si íbamos a poder volver a ver a nuestros padres, porque había mucho miedo, pues hicimos un ejercicio de responsabilidad que nunca hicieron con nosotros ninguna otra fuerza política. Pero al final uno es leal, uno es consciente, pero uno no es bobo. Se acaba la legislatura y los problemas siguen sin resolverse. Es peor, están peor los problemas. Y claro, llega un momento en el que uno tiene que hacer balance y de manera educada preguntarle, como hace ANI o como hago yo, pero es que la respuesta es del talante de la del ministro Escrivá. Se ríen en tu cara, te desprecian. Y oye, a mí que me desprecien, yo no quiero ser amigo de ellos, pero es que están despreciando al pueblo canario. Y Ángel Víctor... Contigo lo hicieron, recuerdo yo, Fernando, eras el presidente nuestro de todos los canarios y venía una y otra vez a Lanzarote Pedro Sánchez y te trataba con un desprecio y se convirtió al final en un rechazo de todos los canarios hacia él, porque, tío, tú no puedes tratar a mi presidente como si fuera un don nadie. Vienes a mi tierra y vienes a tratar al mío como si fuera basura. Vete pa'l carajo. Esa es la arrogancia, la arrogancia de este gobierno. Esa es la dura realidad. Lo que pasa es que antes, lo que pasa es que ANI está en el Congreso y les canta las 40 y yo estoy en el Senado. Antes había un gobierno nacionalista que no se callaba, pero ahora tienen al medianero, que es Ángel Víctor Torres y su gobierno, y que la realidad... ¿Qué te digo, Fernando? Mira, yo considero de verdad, y tú estarás de acuerdo conmigo en que Ángel Víctor, que además viene como tú del municipalismo, es una persona buena, noble, educada, pero joder, de ahí a ser no sé... ¿Tú sabes lo que dijo Pedro Sánchez de él? Es un pelota. Que era el único presidente de comunidad autónoma que no le daba problemas. Pues entonces, mira Pajé. Claro, y la, con un parque, y la de Armengol de Baleares, que es socialista, y el de Valencia, que le cuentan las carentas a No es todo el día Sánchez. reírle las gracias porque no tiene gracia. Lo que tú decías, dice, oye, que la presidenta de Madrid, el presidente de Asturias y el de Extremadura también han tenido pandemia y guerra de Ucrania, y el único que ha pasado a ser el peor en sanidad, según el propio Ministerio de Sanidad, que es el PSOE, es Canarias. Resulta que el mayor paro de toda Europa de jóvenes está en Canarias. Y entonces el presidente te dice, ay, es que no he podido hacer nada porque como he tenido todo, pobrecito Ángel Víctor. Aquí pobrecito nada. Aquí no hay que resignarse, las cosas se pueden cambiar. Y lo que están haciendo es que la gente en Canarias diga, ya no voy a votar, ¿para qué? Si no podemos cambiar las cosas. Pues sí se pueden cambiar.
Se pueden cambiar si tenemos un gobierno valiente, si tenemos una persona preparada como Fernando Clavijo, que vaya a Madrid como iba Adán, como iba Ricardo Melchor para las cosas de costa, que se vayan a Bruselas, no a dar limosnas a los canarios, no a decir de qué se quejan los canarios, que ya les damos montones por los billetes de avión, de qué se queja La Palma, que ya cobró los 300 millones de los seguros. No, nosotros somos un pueblo digno y no somos aplatanados y no nos resignamos. Otra cosa es que tengamos un presidente del Cabildo que hoy dijo en un debate en la cadena SER, cuando Rosa Dávila le habló cómo estaba la sanidad en Tenerife, dice, eso no es problema mío porque eso no es competencia del Cabildo. Pues sí, el presidente del Cabildo de Tenerife, si la sanidad en Tenerife está mal, tiene que ir al gobierno. Y si en Canarias la agricultura está mal, la cesta de la compra es la más cara de España y tenemos el 50% de los jóvenes, el presidente de Canarias, como hacía Fernando Clavijo cuando era presidente, como hacía Dan Martín como era presidente, se planta en Madrid, como hace la presidenta de Baleares. Y resulta que él se pone como un gallo cuando Pedro Sánchez viene a un mitin y dice, es que Ángel Víctor es buenísimo, es el único que no me da problema. A mí me daría vergüenza que me dijeran. Como si eso fuera una matrícula de honor. Por Dios, Fernando, Dios. quiero verte en ese momento en el que tú haces referencia a Canarias, no como un paraíso, sino como a esa cárcel en la que el gobierno socialista la ha convertido. Mire, señora vicepresidenta, de facto lo que ustedes están haciendo es convertir a las islas en una cárcel. Ustedes no les están mandando un mensaje a las mafias. Las mafias y la migración van a seguir existiendo gracias a la actuación de gobiernos como el suyo. Ustedes lo que están es mandándole un mensaje alto y nítido a los canarios y a las canarias. No nos importan nada. Ese es el mensaje que nos están mandando. Porque por mucho que se lo digamos, este problema ya lo tuvimos en el 2006, ya se solucionó, ya se colaboró, pero ustedes siguen sordos y ciegos. Tengo derecho a calificar que el tratamiento de su gobierno con mis islas es indigno. Seamos serios con los datos. A lo mejor si me compara el 11 de agosto del 2021 con el 11 de agosto del 2022, igual vinieron menos. Pero es que a 5 de septiembre han venido 11.057. ¿Siguen? Es que el problema es que la solución, se lo hemos dicho, eso lo vivimos. Ani era alcaldesa, Dan Martín era presidente. O sea, ellos están empeñados en no explicar el giro que han dado de 180 grados en las relaciones con Marruecos. Lo ha hecho Pedro Sánchez. Siguen sin explicarnos por qué han dejado que se apropien las aguas del Sáhara Occidental. Siguen sin explicarnos por qué tenemos que tragar sapos los canarios para que el presidente Sánchez no esté incómodo en la Moncloa. Y obviamente han vuelto a cerrar. Italia ha vuelto a cerrar la frontera por el Mediterráneo y se han vuelto a incrementar porque las propias ONGs, o sea, tanto Cruz Roja como ACNUR, han dicho que han desvinculado el acuerdo con Marruecos, ese acuerdo que no nos han explicado todavía, con la reducción de los inmigrantes. Y de facto somos la cárcel del sur de Europa. Cuando me digan mis compañeros, si es que lo tenemos, me gustaría recuperar un audio y compartirlo con mis espectadores y con ustedes, porque tiene mucho sentido. La realidad que estamos ahora en 2023 y estructuralmente, en líneas generales, no ha cambiado nada. Hay una sensación, y no solo una sensación, de inercia total y absoluta, ¿no? Ahora mismo hay más canarios en pobreza severa de los que habían antes, el precio de la vivienda está absolutamente desorbitado, gente que está teniendo que emigrar, la gestión en sanidad sigue siendo la misma. Uno va a los pasillos, el que vaya a la sanidad pública, supongo que mucha de la gente que está sentada ahí pues no pisará nunca los pasillos de la sanidad pública, pero los que los pisamos y tenemos que ir con los chiquillos, tenemos que ir para cualquier cosa, vemos la gente acumulada en los pasillos. O sea, los vertidos se siguen produciendo, los atentados contra el territorio en todas las islas, recordando a lo que ha ocurrido en la última década, en las últimas 2 décadas, y por lo tanto, con esos 3 elementos que nombro, ¿no? El espacio de toma de decisiones en Canarias, la confederalidad canaria, o sea, respeto a las voces diversas de todas las islas y un descontento y una decepción, una desafección muy grande con la gestión del Pacto de las Flores, yo creo que configuran un espacio social y político muy amplio. Me gustaría hacer una reflexión contigo, Ani, y contigo, Fernando, y es la siguiente. Hace 4 años, el argumento a unas elecciones con el que concurrió Ciudadanos, el Partido Popular
el Partido Socialista, por supuesto, Podemos y otras fuerzas, era única y exclusivamente hay que sacar a Coalición Canaria del gobierno. De la forma que sea, hay que sacarlo. Con el argumento de llevan 30 años, sin recordar que hay muchísimos alcaldes del PSOE, del PP, de distintas fuerzas que llevan una purrada de años, y no porque lleven más años son ni mejores ni peores. Pero ellos argumentaban que ya estaba bien de la no aplicación a la ley de dependencia, de que ya estaba bien de lo mal que iba la sanidad, que ya estaba bien del compadreo, del caciquismo, y bueno, al final confabularon y efectivamente las urnas no castigaron a Coalición Canaria. Lo que pasó es que las urnas permitieron, al no producirse mayorías absolutas, que se unieran las fuerzas políticas y gobernaran. Y por 4 años le hemos dado la oportunidad al PSOE, a Nueva Canarias, a Román, no lo olvidamos, uno de los nuestros, a Podemos, que recuerden ustedes, era el mayor ataque a la corrupción, que no ha dicho absolutamente nada del Tito Berni, nada. No ha dicho absolutamente nada del tema mascarilla, porque Noemí Santana sabe que el tema mascarillas apesta, que el tema del Tito Berni apesta, y que ella ha sido cómplice en estos 4 años de toda esa barruntada de corrupción. Lo digo yo, no lo dicen mis invitados. Lo digo yo, igual que hace 4 años dije en más de una ocasión que igual le vendría bien a Coalición Canaria un tiempito en la oposición. Y no me desdigo de aquello, porque no hay mal que por bien no venga. Han sido 4 años en los que ha mejorado la sanidad. Por favor, los médicos hoy están en la calle, los médicos hoy están en huelga, los sanitarios están, las ambulancias, los sanitarios están mosqueados como monos. Pero es que voy más allá, dependencia, se sigue muriendo ahora, muere más gente esperando la aplicación de una ley de dependencia. Yo dije desde esta mesa que Brígida Mendoza había sido la peor consejera de sanidad, de bienestar social que ha tenido Canarias. Tan solo 4 años no llegan para que Noemí Santana se haya convertido en el peor castigo a las personas vulnerables, a los más pobres, a los más débiles, a los que necesitan una ayuda de emergencia. Podemos dándole una patada en la boca a esa pobre gente, impensable. Pero es que voy más allá. Román Rodríguez, un hombre dedicado a la sanidad, médico, profesional, fue director, siendo de Coalición Canaria, recordarán ustedes, era el director del Servicio Canario de Salud. No poca experiencia tendrá Román Rodríguez en el ámbito sanitario. Y miren cómo está la sanidad, miren cómo están las perras en Canarias. ¿Me quieren ustedes decir a mí de qué sirve que las perras estén en un banco y no estén ayudando a las familias? A que un hombre o una mujer trabaje y que al final siga siendo pobre. ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues estos han sido los 4 años. 4 años en los que, evidentemente, ellos han gobernado. Y ahora a nosotros nos toca definitivamente decidir. Nos toca decidir. Pero Alberto Rodríguez, que era un hombre de ellos y que ellos mismos lo traicionaron, es el mismo que dice en foros de debate, en foros de comunicación, dice: los míos han traicionado a su pueblo. Son ellos con los que yo concurrí, los que le han dado el Pacto de las Flores, le ha dado la espalda a la gente. Lo dice Alberto Rodríguez, que no puede ser santo de devoción de mucha gente, pero para mí lo es, porque es un hombre al que los suyos le han dado la espalda, un portazo en todas las narices, y que ahora andan diciendo él lo que no está escrito en los papeles. Fernando Ani
ese fue el motivo por el que en muchos ayuntamientos de cabildos y del gobierno, ustedes al final no gobernaron. Había que sacarles a toda costa, pero sacarles a toda costa para esto, Fernando. Déjame a mí primero, pues Fernando es más bueno que yo. Primero, hay una gran mentira. En los últimos 16 años el PSOE ha estado en el gobierno, excepto 2 años que Fernando tuvo un gobierno en minoría. Los últimos 16 años. Patricia Hernández fue la consejera de Servicios Sociales y vicepresidenta del gobierno. José Miguel Pérez. En el Cabildo de Tenerife, en los últimos 12 años, desde Aurelio Abreu a José Antonio Balbuena, han sido consejeros y vicepresidentes del Cabildo. El PSOE ha estado gobernando con Coalición Canaria para lo bueno y para lo malo. El único objetivo era quitar a Coalición Canaria para cambiar las cosas. Y ahora nos dicen que no han podido cambiar las cosas por la guerra, por la erupción de La Palma, por no sé qué, por la guerra de Ucrania, por el COVID y no sé qué. Y la realidad, Manolo, que lo dice Alberto. Oye, yo puedo ser poco sospechosa, yo puedo ser más sospechosa, pero Alberto Rodríguez, que fue diputado conmigo en Madrid, lo que dice es que la sanidad está peor, que la dependencia está peor, que la pobreza es mayor, Ani, que el paro es mayor, y hay una cosa muy importante en la discapacidad. Porque yo tengo una sobrina que tiene una discapacidad importante de 18 años. Lo que es el tema de los menores con discapacidad. No solo lo de los mayores, los centros sociosanitarios. Yo te pido a ti que vayas a visitar el Hermano Pedro, todo apuntalado. Los niños no pueden salir al patio, tú que haces rehabilitación, ni pueden ir a la piscina que está cerrada porque está todo apuntalado. Estuve en Aspronte también. Se dejó el dinero para la ampliación de Aspronte en la calle de La Salle, que vienen niños de toda la isla. ¿Y sabes lo que hizo Pedro Martín? Cogió el dinero para otra cosa y los padres tuvieron que pedir 400.000 euros y avalándola. El Colegio Acamán, para niños y el Centro Especial de Empleo. El Cabildo no está pagando el coste ni el gobierno del transporte de los niños de toda la isla. Y hay padres que no pueden pagar las guaguas. Entonces, ¿las cosas están mejor? No. Yo no quiero echarles la culpa. Lo que les pido es que reconozcan que las cosas están peor, porque es que si no, no las vamos a poder resolver los próximos 4 años. Y no nos podemos resignar, Manolo. Los canarios no nos podemos, ni los tinerfeños, ni ninguno, la gente que está en pobreza. ¿Por qué ha llegado el 100% del ingreso mínimo vital a todos los pobres en el País Vasco? Porque el gobierno vasco pidió la competencia, pidió el dinero, tenía la infraestructura y lo repartió. Y no hay un solo pobre en el País Vasco que no tenga el ingreso mínimo vital. Que no nos vengan con chalmejadas cuando la gente está hecha polvo. Por primera vez en Canarias, gente con su trabajo, con su salario mínimo, el día 25 no puede llegar. ¿Por qué? Porque le han subido la hipoteca a 200 euros, porque ha subido la gasolina, porque la compra ha subido. Y eso no existe para el presidente del Cabildo, ni para el PSOE, ni para Podemos en Canarias. Fíjate que Alberto Rodríguez va por otra fuerza política, porque dice que Podemos ya no es demócrata, ya eligen a sus líderes a dedo, pero aparte de eso, que es mucho peor, o sea, Noemí Santana tiene dinero para aprender a bailar perreo, ¿sabes lo que es perreo? Sí. Y no hay dinero para atender a los niños que cumplen 18 años y están en un colegio especial porque tienen discapacidad intelectual. ¿Y qué pasa? Que las madres tienen que dejar los trabajos para ocuparse de los niños con discapacidad. No hay dinero para una cosa y hay para otra. Fernando. Pues totalmente de acuerdo, vamos a ver. Al final se pusieron de acuerdo todos para desalojar a Coalición Canaria. ¿Tenían un programa de gobierno? ¿Querían cambiar las cosas? No, eso era secundario. ¿Hemos tenido un gobierno con una hoja de ruta clara? No, hemos tenido 4 gobiernos. Casimiro ha acampado a sus anchas, Román ha acampado a las suyas, Noemí Santana... Román ha estado jodiendo a Casimiro. También, campando a las suyas, sí, sí. Noemí Santana, pues... Y haciéndole mala campaña a Ángel Víctor Torres, porque muchas de las cosas que se han publicado sabe Ángel Víctor perfectamente de dónde que detrás estaba Román Rodríguez. Y Ángel Víctor pues es incapaz de imponerse ni a sus propios consejeros, que ahí pues hemos visto lo que ha ocurrido. Yo voy a poner un ejemplo que ustedes han seguido. Lorena, la madre de un niño de 6 años con autismo, que lo quitaron y lo querían obligar a ir a un aula en clave, fue al juzgado, lo ganó, lo han estado contando,
Y es que no la ha recibido ni el presidente Fernando, mira, te voy a decir una cosa. Ni la consejera. Fernando, ¿cómo se puede ser vamos a ver una cosa. tan inhumano? Fernando, yo me acuerdo de verte a ti, carajo. Venían los padres de Corazón y Vida, venían los de Pequeños Valientes, niños que se morían, que no tenían dónde coño poderlos atender, se sentaban contigo y hablaban. A mí me han dicho los médicos del Hospital Materno Infantil que contigo se sentaban, que había una jodida torre para ponerla en marcha y este jodido gobierno, ¿por qué es así, coño? No se puede decir de otra forma. Se han reído de gente que de verdad estaba jodida y ni torre ni nada. Bueno, ahora, deprisa y corriendo. Pero es que no se sientan con la gente. No escuchan. No hay cosa peor. La soberbia, Manuel. Fernando, Ani, mira. La soberbia. Ani, mira una cosa. Llegaron unas becas que tenían que dar para unos niños con necesidades especiales. Lo sé. Ani, al final me venían los padres a mí diciéndome, tú no puedes hablar con Fernando. Fernando está en el Senado. Llámate a Rosa Dávila y vete al Parlamento, que Rosa te va a atender. Porque claro, ellos querían hablar con alguien, porque esas madres, que son en muchos casos madres que no llegan a final de mes, padres que no llegan a final de mes y que necesitan esas terapias para sus hijos, el presidente Ángel Víctor Torres se sentó con esos padres junto a la consejera Manuela Armas, y se rió de esas madres, le dio la espalda, pero es que se cachondeó. Las madres llorando de alma en pena en la televisión, porque decían, es que Artiles se han reído de nosotras, no hay derecho. Fuimos al presidente porque es nuestro último recurso y se rió en nuestra cara. De verdad, Fernando, eso yo lo he hecho en falta. Hemos estado 4 años desamparados. Mira, si tú les desmontas su discurso oficial, es decir, para ellos todo está bien. Y el que se queje o es un antipatriota, o tiene motivos políticos, o no tiene ni idea. Entonces, es la arrogancia y la prepotencia, como dice Ani, con la que se gobierna. Mira, yo soy de la escuela de Anagrama, lo digo con orgullo. A mí Ani me dijo, tú estás aquí para atender a la gente y defender a la gente, y los trabajadores públicos, que también son tus trabajadores, están para servir a la gente. Y a veces lo podrás solucionar, otras veces no, y otras veces a mitad. Pero tú atiendes a la gente, das la cara y los escuchas. ¿Y una frase que nunca se puede decir, cuál es? Estoy en ello. Estoy en ello. Sí, es verdad. Cuéntaselo. Sí, es verdad. Cuéntaselo. Tú llegabas a las juntas de gobierno del Ayuntamiento de Laguna y como te preguntase algo a Ani y dice, estoy en ello, te caía la bronca y dice, tú no estás en nada. Estoy en ello no se puede decir. ¿Está aquí, está allí o está acá? Oye, pues esa es una frase muy de Ángel Víctor. Estoy en ello. Estoy en ello, claro. Y cuando tú te reúnes con las madres o con alguien, no puedes decir, estoy en ello. Porque cuando estás en ello no tienes ni idea de cómo está el asunto. Y esa es la escuela de todos nosotros. Oye, una cosa. Ustedes van a gobernar juntos, me refiero. Ustedes van a hacer gobierno juntos, con equipo. Lo digo porque tienen Coalición Canaria, tiene gente muy válida en cada una de las islas. De hecho, en esta televisión hemos sido testigos de cada una de esas personas que les acompañan en todas las islas. ¿De verdad van a hacer piña? Lo más importante, que no lo hemos dicho en esta entrevista, que vuelvo de Madrid después de a Tenerife, a las elecciones, a pelear por la tierra aquí. Y ustedes saben que yo nunca tiro la toalla. Voy de cabeza de lista, porque me lo ha pedido Fernando Clavijo, al Parlamento por Tenerife. Yo voy a estar en el Parlamento, Manolo. Fernando tiene que estar en el gobierno, pero yo tengo que estar en el Parlamento para poder defender a la gente, poder llegar a acuerdos en ese Parlamento de Canarias, para que las cosas vayan mejor en nuestra tierra. Y voy a ser el principal apoyo de Fernando en el Parlamento de Canarias. Y que él tiene que ser presidente del gobierno. Y le digo a la gente que vuelva a la tierra, vuelva a Tenerife y que tengo mecha. Esos que dicen que Ana Oramas viene a jubilarse al Parlamento, nada de nada, que se preparen. No les queda nada. No les queda nada. Mira, la fortaleza de Coalición Canaria es el equipo. O sea, nosotros afortunadamente tenemos en todas esas islas hombres y mujeres mejores que yo. Nadie le cabe la menor duda de que Ani
no solo es un referente, ha sido mi maestra, sino desde luego es una fuente de inspiración para mí y para mucha gente, aunque algunos no lo pueden decir porque son de otros partidos, pero se lo dicen en privado. Pero es que tenemos en Lanzarote a Osvaldo, a Migdalia, pero es que tenemos en Fuerteventura a Lola y a Mario, pero es que tenemos en La Palma a Sergio y a Lady, pero es que tenemos en El Hierro... ¿Cómo el PSOE pudo destrozar Fuerteventura hasta tal punto? Y en Gran Canaria la candidata al Pablo y Cabildo, María María Fernández, que está diputada conmigo, que es una guerrera, una chica joven. Candidata al Cabildo. Candidata al Cabildo. Claro, entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Un grupo, un equipo, somos un equipo. Tú ves la publicidad de otras fuerzas políticas y parece que es una única persona la que se presenta a las elecciones. Nosotros no, nosotros estamos orgullosos de que al final en esas islas, porque Canarias se construye de abajo hacia arriba, tengamos hombres y mujeres fuertes que van a pelear por su isla y van a pelear por Canarias, porque puedes pelear por tu isla y pelear por Canarias, porque cuanto mejor sean las islas, mejor va a ser Canarias. Se va a gobernar desde el equilibrio, Manolo, no desde el desequilibrio, no desde poder gobernar en contra de cuando gobiernas porque no es de tu color político. Nosotros gobernamos para todos. Y estoy convencido que los próximos 4 años, que van a ser muy difíciles, digan lo que digan. Esto me recuerda a los brotes verdes de Zapatero. ¿Tú te acuerdas? No, ahora, no, los brotes verdes no. Y al final, los 4 años que vienen duros. Y a mí Ani me enseñó a decir la verdad. Van a ser difíciles y necesitamos a los mejores en las instituciones. Gente que no tenga papas en la boca, gente que diga las verdades, gente que vaya con respeto a pelear a Madrid y a Bruselas por los derechos de los canarios. No gente que se arrodille y agache la cabeza y se esconda cuando los de Madrid dicen, calladito que eso no toca ahora, que tengo que resolver lo de Cataluña y lo del País Vasco, que eso sí son importantes. Los canarios, tú no des problemas, Ángel Víctor. Eso es lo que necesitamos. Quiero que me dejen el último minuto a mí. ¿Puede ser? Yo desde luego. Tu casa. A los dos, gracias. De corazón, Fernando. De corazón, Ani. Gracias, Manolo, por dejarnos entrar en las casas de la gente. Miren, pido el último minuto porque es verdad que se ha dicho toda esa tontería de Ani, pero nosotros conocemos a Ani de muchos años. Cuando se iba para la laguna, porque es que dejaba un machito. Cuando se iba al Congreso, para volverse multimillonaria. Cuando vuelve del Congreso, para jubilarse. Bueno, ya ese rollito, no nos hagan al pueblo bobo. No nos hagamos nosotros mismos, a nosotros mismos bobos. Ani, aún en los años finales de su vida, será una mujer luchadora, la mujer que hemos visto siempre, toda la vida, y ahora ha decidido, porque además se lo pidió alguien a quien se lo debe, porque para ella poder ir a Madrid tuvo que pedirle a Fernando, tienes que ponerte al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Y eso lo hizo Fernando por ella y por los laguneros. Y Ani tiene que devolverle a Fernando y tiene que devolverle a los canarios lo que por ella también nosotros, con nuestro voto, hemos hecho. Porque Ani está ahí y Ani ha defendido y Ani ha hecho carrera, que es lo más que le gusta. A Ani le chifla la política, pero lo ha hecho por su mérito y porque nosotros la hemos apoyado. Con Fernando, miren, le vimos en La Laguna y las pruebas están ahí. Le vimos en el gobierno. A él sí que le tocaron años difíciles. De hecho, para que Fernando fuera presidente de Canarias, antes tuvo que pelear contra su propio partido. Que no se olviden, Fernando tuvo que ganarse gota a gota, a martillo pilón, hasta el último momento ser presidente, porque Fernando no era el hombre, decían algunos. Fernando ha sido el único hombre que de verdad se ha recorrido isla a isla Canarias. Fernando fue el hombre que convirtió a la 8ª isla, La Graciosa, en una isla, no en un islote, no lo olviden. Todo eso fue en el periodo en el que Fernando estuvo gobernando Canarias. Voy a darles un pequeño detalle.
Ya termino. Miren, estamos en elecciones. ¿Verdad que hace 4 años y hace 8 se decía, no, la maquinaria de Coalición Canaria, ¿cuántas perras tienen? Que tienen todo lleno de vallas publicitarias. Coño, pues, ¿cuántas perras tienen ahora los que en 4 años ya tienen hasta guaguas, tranvías, vallas publicitarias por todos lados? Noemí Santana, en vallas publicitarias, luego Noemí, tienes dinerito, ¿no? Para las campañas, ¿no? ¿Cómo se consigue todo eso? ¿Cómo va? ¿De tu bolsillo? ¿De productoras? ¿De agencias? Que luego llegan a acuerdos y se hacen cosas a cambio de que Román, que maneja la televisión pública, ¿cómo va eso? Porque yo yo me estoy haciendo el bobo, es la parte que me dejó media toleta mi ictus, ¿no? Me estoy haciendo, pero ustedes me están entendiendo. Así que vean ahora quiénes tienen más vallas, quiénes tienen más anuncios. ¿Por qué? Porque tienen más dinero. Y si hace 4 años, 8 años, decíamos nombres y apellidos, digámoslo ahora también. Y miren, por último, hace 8 años, de un lado y de otro, nos querían quitar la tele. Mírame, iba a desaparecer. Y Fernando y un equipo de hombres y mujeres decidieron que era imposible que no hubiera comunicación en las islas, que era necesario que hubieran periódicos, que hubieran radio. Se había hecho todo fatal. ¿Recuerdan ustedes el concurso de las FM? ¿Recuerdan ustedes el concurso de las TDT? Todo el follón. Todo eso tuvo que llegar Fernando, sentarse y reorganizarlo. Y a nosotros nos tocó una parte, porque si no llega a ser por la ayuda, no hablo de la económica, ni un solo euro de dinero público está justificado hacia este medio de comunicación. Sí, en publicidad institucional, por supuesto, como el resto de medios. Eso está en el portal de transparencia. Pero miren, Fernando y el equipo de comunicación de Fernando se emperró, luchó para que volviera la comunicación local, las radios locales, los periódicos locales, las televisiones locales. Y miren, en 4 años ha desaparecido gran parte de todo eso. No lo olviden. Cada vez menos medios, cada vez menos presencia, cada vez menos espacios para la opinión. Sin embargo, dije yo al principio que me unían muchos lazos junto a estas personas, porque al ser también amigos, uno le pedía consejos y le decía, Dios mío, ¿y cómo puedo hacer esto? Porque lo tengo todo en contra. Y Fernando me dijo, recuerdo perfectamente, no cierres, únete a otros que tengan las licencias y tira para adelante, Manuel. Y no sigas pensando en pequeño, piensa en Canarias, piensa en grande. Y fue con Fernando, y con esto quería despedir, con que Mírame Televisión comenzó una andadura para 8 islas. Y eso se llama esfuerzo, trabajo y constancia. Es lo que no ha habido en estos 4 años. Ahora ustedes decidan por quién votar, somos libres de poder hacerlo. Pero 4 años más, sin atención, sin ayuda, sin protección, no pueden ser. Así que les invito de verdad a con estas imágenes quedarse, y si esto fue posible con Mírame Televisión, es posible con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras mujeres, con nuestros niños. Señores, gracias. Así comenzaba a emitir para toda Canarias con un encendido de Fernando Clavijo, Mírame Televisión. ¡Romén! ¿Qué hace? Oye. Estoy aquí, mirando la tabla, porque hoy, con Mírame Televisión, vamos a hacer historia. Espérame, ya va. Romén, camina hacia
hacia el escenario desde el interior del Museo de la Naturaleza y del Hombre, portando una tablet en la mano. Esta noche, Romén, con sus 10 años, al igual que Mírame Televisión, paso a paso, peldaño a peldaño, se va acercando. Un momento muy emocionante de la noche. Aquí llega y ya se acerca, poco a poco. Romén, te esperamos aquí. Te esperamos. Pero qué guapo está. Dime, cariño. ¿Puedes decirle al presidente del gobierno de Canarias que suba? Que le diga al presidente de Canarias que suba. ¿Y por qué no se lo dices tú? Sí. Mira, él está allí. Díselo. Señor Clavijo, ¿puede subir? Buenas noches. Buenas noches, señor Clavijo. Señor Clavijo, ¿quiere hacer historia con nosotros? Por supuesto que sí. Mira, si pulsa este botón, toda Canarias verá Mírame Televisión. ¿Me deja pulsarlo? ¿Sí? Vamos para allá. Nace en las calles, en los rincones, donde está la gente. Se fabrica en las entrañas de Canarias. Toma cuerpo en la fiesta, en las tradiciones, en la cultura, en el respeto a lo que fuimos y en la confianza de lo que queremos ser. Así es Mírame Televisión. Grande como nuestras islas, noble como nuestra gente, diversa como Canarias, cercana, independiente, comprometida, solidaria. Nuestra razón de ser es Canarias. Por eso, nuestro corazón late al ritmo de nuestras islas. Soy de la tierra en que vivo. Soy de la tierra en que vivo. Del sol y la brisa mansa. Soy un marino cautivo sobre este mar de esperanza, desde el que añora mi raza. Así es, Mírame Televisión. Nuestra razón de ser se llama Canarias. Y por eso hoy, ante este archipiélago, ante todo el mundo, ratificamos nuestro compromiso. Un compromiso con la verdad. Un compromiso con esta tierra. Con nuestra gente. Comenzamos oficialmente las emisiones de Mírame Televisión para toda Canarias.